Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a usted que nos está viendo, que nos está escuchando a través de este canal, y también a aquellos que nos escuchan a través del 1610 AM, Radiovisión en la ciudad de Los Ángeles, o en el www.radiovisionoriginal.com. Quiero entonces darles también la bienvenida a todos ustedes que se han inscrito a nuestro canal y les animo a que sigan en sintonía de nosotros, y recuérdense ahí darnos un like si les parece nuestros mensajes, y esperamos así entonces poder llegar a más hogares. Y para continuar quisiera invitarle a que oráramos juntos, si podemos así entonces, ¿verdad?, ponernos en las manos de nuestro buen Dios. Amén. Padre, gracias. En esta hora buscamos tu rostro y te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias, que a diario, que cada día las vemos sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y también oramos por aquellos que están en sus diferentes necesidades, cualquiera que sea. Sabemos que tú eres más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, y puedes suplir, puedes sanar, puedes ayudar, puedes fortalecer. Señor, si para ti no hay nada imposible, los ponemos en tus manos, ahí donde se levanta esa mano, Señor, que se está levantando, buscando tu rostro y diciéndote, Señor, que necesitan ese toque divino. En el nombre de Jesús, en tus manos los ponemos, y sabemos que eres bueno y eres galardonador de aquellos que te buscan, Señor. Nosotros buscamos tu rostro en esta hora, y también pedimos que tu palabra se haga como dice tu palabra en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así sea la palabra en nuestras vidas que tú tienes preparada para todos nosotros, para que alumbre nuestro caminar, Señor, y vayamos así caminando en plena luz de tu palabra todos los días de nuestra vida. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todo aquí terminará, cielo y tierra pasarán, mas lo que tú has dicho ya por siempre permanecerá. Tu eternidad en mi interior me dice que hay algo mejor. Sé que muy pronto te veré y para siempre cantaré. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás. Oh. Mi recompensa encontraré cuando frente a tu rostro esté.
yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. Yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. ¿Verdad que es hermoso cantarle a nuestro Dios? En el día de hoy continuamos en nuestra segunda parte de nuestro tema que traemos de la semana pasada, el que se enoja pierde. Y hoy estaré compartiendo acerca de que el enojo puede extender la aflicción. Como todos los que nos sintonizan, espero que hayan escuchado el mensaje del domingo pasado. Y si no, pues le invito. Ahí está, el que se enoja pierde. Así se llama la primera parte. Pero quisiera ahora nos concentremos en esta parte. El enojo puede extender la aflicción. Estamos entonces hablando de el enojo, cómo puede afectar la vida de una persona en todas las áreas. Y hablando de esto, sé que algunas personas piensan, así como por decir, excusándose, y piensan, ¿verdad? Sí, que si Dios nos dio las emociones, entonces es Dios el culpable de nuestras rabietas y todo lo demás. Bueno, yo puedo decir que es cierto que Dios nos dio las emociones, pero también Dios nos dio la capacidad de elegir qué hacemos con el enojo y también qué hacemos con la ira. Creo yo que el orgullo juega un papel sobresaliente en una persona que se enoja por unas cosas o que se enoja casi por todo. Muchas reacciones emocionales del hombre tienen que ver con el orgullo. Y más adelante, en los siguientes minutos, estaremos hablando acerca de cómo el orgullo puede extender una aflicción. Y yo quisiera que pensáramos por un momento cuántas veces nos hemos sentido mal porque pedimos y no recibimos una respuesta inmediata como nos gustaría, que era clamando a Dios, Dios ayúdame, y ya vino la ayuda. Pero algunas veces no es así, ¿verdad? Esa ayuda no llega así inmediatamente. Y entonces llegamos al extremo de no aceptar la voluntad de Dios. Nuestro orgullo nos hace creer que hasta Dios nos debe complacer en todo. ¿Ha conocido usted personas que se enojan porque Dios no les complació o no les dio lo que ellos estaban pidiendo? Algunos, yo como dije, se molestan con Dios, se enojan con Dios. En ocasiones, nosotros nos podremos enojar porque Dios no hace las cosas como nosotros quisiéramos. A eso es lo que yo le llamo orgullo. Hay personas que se sienten tan importantes así en la sociedad donde viven, que creen que Dios les debe hacer o les debe cumplir todas las cosas o todas las peticiones deben ser respondidas a la manera de ellos y no
a la manera de Dios. A eso también le puedo llamar yo orgullo. Y en esta ocasión yo quisiera que viéramos ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, un ejemplo de este tipo de personas que, como son muy importantes, creen que hasta Dios debe de someterse a la importancia de ellos o al orgullo de ellos. Y este ejemplo lo encontramos ahí en el libro de Segunda Reyes, en el capítulo 5, y quiero leer. Está un poquito larga la lectura, pero yo creo que esto es importante para poder ver todo el panorama. Y yo le invito a que no solamente lea usted este verso conmigo, del 1 al 14, sino que lea por lo menos, ¿verdad?, el capítulo anterior y el capítulo posterior al capítulo 5. Entonces, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 14. Y dice así, para hablar de este ejemplo de una persona que yo puedo decir orgullosa. Bueno, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces
en él conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bien, al leer esta historia encontramos muchas cosas que nos enseñan y nos dejan ver a nosotros cómo es el corazón de una persona que se ha llenado de orgullo por lo que tiene o por quién es esa persona. Analicemos por un momento entonces quién era Naamán. Y encontramos en la Biblia que Naamán dice que era general del ejército sirio, o sea, era el comandante, es decir, de un ejército. Era un hombre con poder y tenía liderazgo, era un líder en su país, del ejército de su país. Por haber sido enviado por el rey, quería que Eliseo, ¿verdad?, lo atendiera así personalmente. Él no esperaba lo que Eliseo le hizo, por decirles así, sino que él quería que Eliseo, ¿verdad?, prácticamente le rindiera tributo e hiciera, hasta él había pensado cómo Eliseo debería de haberlo atendido. Pero Eliseo no lo atendió, sino que mandó a uno de sus siervos, dice, a decirle, dile que se meta 7 veces, ¿verdad?, en el Jordán. Entonces, su orgullo o el orgullo de Naamán de ser una persona importante no lo dejaba ver que Eliseo tenía sus razones para no atenderlo así personalmente. Por alguna razón que nosotros no sabemos, ¿verdad?, Eliseo no se encontró con el general Naamán cara a cara. Tal vez fuera porque el contacto con alguien que tuviera lepra haría al profeta impuro, y esto podría provocar que ahí terminara el ministerio de Eliseo. Si usted quiere ver un poquito más acerca de lo que estoy diciendo ahorita, lo puede encontrar ahí en el libro de Números, en el capítulo 5, y lea del 1 al 4, y va a ver ustedes, vale entender las leyes, ¿verdad? Cómo debe de seguir el pueblo de Israel las leyes con respecto a una persona que está con lepra. Entonces, eso no lo entendió Naamán. Naamán quería entonces ser sanado, pero a la manera de Naamán. ¿Y por qué lo sabemos o por qué lo digo así? Porque está escrito en la palabra que, mire, ¿qué fue lo que hizo Naamán? Y dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, y oiga lo que dijo Naamán, he aquí yo decía para mí, o sea que él había hecho sus planes ya, cómo Eliseo debería de comportarse cuando Naamán, ¿verdad?, el general del ejército sirio, ¿verdad?, llegara a su casa. Dice, eso fue lo que Naamán quería. Dice, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él ya había hecho todo, ¿verdad? Ya había escrito todo cómo debería de hacer, de comportarse y qué es lo que Eliseo debería de hacer. Y cuando se encuentran que Eliseo no hace nada de lo que él está pensando que debería de hacer, entonces dice la Biblia que Naamán se fue enojado. Y esto debemos de entenderlo nosotros, que Dios tiene el poder de sanar así cualquier enfermedad. Sin embargo, ha permitido el conocimiento científico, la medicina, por ejemplo, la tecnología. Ustedes saben, ahora hasta se puede hacer cirugía así por robótica. A través de una cámara, pues también se puede hacer. Lo importante es permitirle a Dios que Él sea que use la forma o la manera que solo a Él le place para ayudarnos. La clave, yo diría aquí, es tener fe y obedecer a Dios. Y no ponerle las condiciones a Dios, ni menos pedirle cómo Dios debería de hacer las cosas. Algunas veces la gente se va más allá, ¿verdad?, y quiere dictarle a Dios cómo lo debe de hacer, cómo Dios debe de responder a la necesidad de este hombre o de esta mujer. Esto es precisamente lo que Naamán estaba haciendo, diciéndole a Eliseo que tú debes de salir a encontrarme, tienes que levantar tu mano, tienes que clamar a tu Dios y poner tu mano sobre mí y ahí seré sanado. Pero Dios no actúa, ¿verdad?, por los caprichos ni el orgullo de nadie. Dios es soberano y Él va a sanar si Él quiere. Y va a sanar usando la manera que Él quiere también, ¿verdad? Vamos a encontrar más adelante algunos otros ejemplos de cómo las personas también fueron sanadas
a la manera de Dios, no a la manera de las personas. También entonces encontramos, viendo la vida de Naamán, que las instrucciones de Naamán, las instrucciones de Eliseo para Naamán de sumergirse 7 veces en el Jordán enfatizan la cura completa para la condición de Naamán. Esta podría ser efectuada solamente por el poder soberano del Dios de Israel. Naamán necesitaba una lección de humillación y poner también toda su confianza solo en el verdadero Dios. Eso es lo que podemos ver que Naamán necesitaba entender. Necesitaba que se quebrara, que se rompiera ese orgullo y que por humildad, ¿verdad?, se sometiera por la necesidad que estaba pasando, por la enfermedad que estaba experimentando, que se sometiera a Dios, que confiara en Dios, que pusiera toda su confianza. Y bueno, miramos esto que al final de cuentas, como resultado, ¿verdad?, de esa obediencia, que al final, ¿verdad?, se sometió, entonces él recibió la sanidad. Pero la respuesta inicial de Naamán fue de incredulidad e ira. Hasta llegó a decir, pues, ¿qué tendrá ese río? ¿Acaso los ríos que tenemos ahí en Siria no son mejores que el río Jordán? Pero recuérdese, no era en sí el agua o el lugar, era la obediencia y la fe que este hombre debería de poner en práctica. Este fue incrédulo y además se enojó. Esta parecía una extraña y humillante orden para un general del ejército, que le dijeran, ve y métete 7 veces en el Jordán. Después de todo que era el Jordán, decía él, no, que era comparado con los otros ríos de Aram, allá en Siria. Naamán pudo haber sido así sano inmediatamente después de obedecer el consejo de Eliseo, de sumergirse 7 veces en el Jordán. O sea, si Naamán se hubiera sometido 7 veces, como la orden que había sido dada a él, entonces él hubiera sido sano inmediatamente. No fue sino hasta muchos días después que sus siervos lo convencieron que siguiera el consejo del profeta Eliseo. Finalmente, usted lo puede leer, que Naamán se sumerge en el río tal como originalmente debía de haberlo hecho, y entonces solamente así fue sano. El enojo entonces puede ser en muchos casos la razón por la que una aflicción se prolongue. Cuando una persona se enoja con Dios y no sigue los mandamientos, las órdenes, el consejo divino, entonces lo único que puede pasar es que se enoja, pero también ese enojo provoca, ¿verdad?, y puede provocar que la aflicción se extienda. Y eso fue lo que pasó en la vida de Naamán, ¿verdad? Si no fue hasta que después de algunos días, imagínense, llegó allá a Samaria y tuvo que regresar hasta Siria. ¿Cuántos días? Y luego regresar, cuando lo convence su siervo, regresar otra vez a la casa de Eliseo. Tanto tiempo que pasó e invirtió ahí energía y todo, cuando pudo haber sido sano en el primer momento o primer día que él hubiera obedecido. Pero cuando inmediatamente se sigue el consejo divino, aunque no se entienda, pero se toma una buena actitud de sometimiento y obediencia a Dios, entonces llegará la bendición esperada. Y este consejo divino, esto que de tener esa actitud de sometimiento y obediencia, lo podemos ver así muy claramente cómo también Dios puede actuar en beneficio de una persona. Cuando esta persona tiene ese tipo de sometimiento a Dios y obediencia, cuando finalmente la persona doblega su orgullo y se humilla ante el Dios de Israel. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, y quiero leer del versos 1 al 7. Y veamos este otro caso. Juan capítulo 9, versos del 1 al 7. Y dice así: al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este es un ejemplo de obediencia. Estoy convencido que este ciego tal vez no entendió lo que Jesús estaba haciendo. Aunque él explica, más adelante vamos a leer, él explica a la gente, le dice Jesús lo que Jesús hizo, que escupió e hizo lodo y se lo puso, ¿verdad?, en los ojos. Ahora yo me pregunto cómo él supo lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Pero este hombre, fíjese, podemos ver qué diferencia entre la actitud de Naamán el sirio y este ciego que habla Juan. Imaginemos por un momento las dificultades de este ciego. Él vivía, como dice la Biblia, de la caridad de la gente. Lo dice Juan mismo ahí en el capítulo 9. Y quiero leer ahora los versos del 8 al 12. Y dice así. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. A veces nosotros no entendemos las cosas que nos pasan y nos enfocamos en entender las razones o causas de por qué, ¿verdad? Llegamos por eso en ocasiones hasta preguntarle a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Esa pregunta me recuerda, ¿verdad? Cuando le decimos a Dios, ¿por qué a mí? Me recuerda a esa pregunta de los discípulos a Jesús. Ellos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para ellos era más importante, ¿verdad?, saber de dónde era el origen, por qué este estaba ciego, quién había cometido pecado. ¿Qué importaba en ese momento? Yo le aseguro para ese ciego quién era el pecado, de quién había sido producto, ¿verdad? O por qué había nacido ciego. Lo más importante para el ciego no era entender de dónde venía su enfermedad. Lo más importante para él y para Jesús, por supuesto, era que ese ciego pudiera ver, que recibiera sanidad, que recibiera la vista. Algunas veces, como dije, nos enfocamos en querer entender las cosas. Y a Dios, yo diría, no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Dios tiene sus maneras de actuar. Dios tiene sus maneras de trabajar. Dios tiene sus maneras de sanar. Maneras de tratar con cada uno de nosotros. Volviendo a la pregunta, ¿de qué o para qué les iba a servir la respuesta a los discípulos de quién había pecado? En una situación de necesidad, ¿no sería mejor dejar todo orgullo, toda prepotencia? ¿No sería mejor entonces
obedecer y confiar completamente en Dios, que ha prometido que no nos dejará y que estará con nosotros siempre? ¿Verdad que algunas veces nos preguntamos nosotros, si somos honestos, Señor, ¿por qué a mí me pasan las cosas? Explícame, si quiero entender. ¿O por qué estoy así? ¿O por qué no tengo lo que quisiera tener? ¿Por qué no dejamos esa actitud y le decimos a Dios y le obedecemos como este ciego? Él dice, ¿qué fue lo que hizo este ciego? Él dice, entonces Jesús dice, me puso lo de mis ojos y me dijo, ve y lávate en el Siloé. ¿Y qué hizo este ciego? No dijo, bueno, pues, pero ¿cómo quieres que vaya al Siloé si no sé dónde está? Si no conozco el camino, me puedo caer. ¿Y por qué no me das otra manera? ¿Por qué no me echas tú agua? ¿Por qué no pides a alguien que traiga una jarrita de agua y me eche en los ojos? Él no dijo nada de eso, no argumentó nada en contra de la orden que Jesús le había dado. Fue y obedeció y cumplió a cabalidad lo que Jesús le dijo. Fue hasta el Siloé. Y ahí está. Y fue sano. Podemos entonces nosotros, ¿verdad?, decir, algunas veces queremos entender cómo Dios obra, pero ¿por qué no dejamos querer entender y nos sometemos en obediencia y ponemos a caminar nuestra fe? Tal vez hay alguien que me escucha que se ha enojado con Dios. Tal vez porque murió tu mamá o tu papá o un familiar cercano y no puedes aceptarlo. Tal vez le has preguntado a Dios, ¿y por qué tuvo que irse mi hermano, mi hermana? ¿Por qué se tuvo que ir mi mamá o mi papá? No lo vas a entender. Y tal vez te has enojado con Dios. Tal vez te has enojado con Dios por una separación o por un divorcio. O te has enojado con Dios por tanto problema familiar. O por rebeldía de los hijos o de las hijas. Tal vez te has enojado con Dios porque no has alcanzado lo que anhelabas tener. Yo quiero terminar repitiendo la pregunta que Dios le hizo a Jonás y la encontramos en el capítulo 4, en el verso 4. Jonás, que se había llenado de enojo. Tanto se había enojado que Jonás le dijo, estoy enojado hasta la muerte. Estaba enojado con Dios. Pero es ahí donde el Señor le pregunta y le dijo así, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esto mismo que Dios le preguntó a Jonás, quisiera que tú y yo respondiéramos a esa pregunta de Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Crees que ganas algo con estar enojado con Dios? ¿Crees que vale la pena enojarte con Dios? Bueno, la situación está que todos somos libres de pensar y hacer lo que queramos hacer. Pero yo te puedo decir que enojarte con Dios no gana nada. Al contrario, pierdes y mucho. No vale la pena enojarse con Dios. Ni también con la gente, porque te enojas con las personas y las personas, ¿verdad?, se van, andan jajaja y jajaja por todos lados y tú ahí enojado. Y todos disfrutando y tú ahí con el corazón ahí hecho pedazos. Enojado todo el tiempo. Tu cuerpo se va a enfermar. No vas a poder disfrutar el día que Dios te da. ¿Sabe? El enojo puede extender la aflicción. Y yo te invito, mi hermano, mi hermana, que desechemos o desecha todo enojo, toda ira. Entonces llegará la bendición. Si estás enojado con Dios o con alguien, ¿por qué no en esta hora te pones a cuentas con Dios? Si te enojaste con Él, sencillamente dile, Señor, perdóname porque tú conoces mi corazón y tú sabes que yo he estado enojado contigo. Y si en ese momento también reconoces que estás enojado con alguien, ¿por qué no primero te pones a cuentas con Dios
y luego con aquella persona con quien te has enojado. Y entonces muchas cosas, enfermedades, aflicciones, pueden desaparecer de tu vida. Recuérdate, el enojo puede extender la aflicción. Pongámonos a cuentas con Dios. Padre, en tu presencia estamos y así anhelamos vivir. Y aprovechamos este momento para ponernos a cuentas contigo. Padre, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Conoces el corazón de cada uno de nuestros oyentes, de aquellos que están en sintonía de este canal. Yo sé que tú estás hablando, Señor. Y solo puedo decirte, ten misericordia de aquel que se ha enojado contigo, Señor. Yo sé, Señor, que eres bueno, que eres perdonador. Acércate a ellos, Señor. Yo sé que tú los puedes abrazar, aunque estén enojados contigo, Señor. Tú te puedes acercar a ellos y abrazarlos, darles ese abrazo de amor y de esa manera que ellos puedan sentir, Padre, que estás ahí y que de lo más íntimo de su ser salgan palabras de arrepentimiento, Señor. Que todo orgullo se vaya de todos esos corazones, Señor, y todos podamos amarte, honrarte y aceptar aún, Señor, los momentos o las cosas más difíciles por las cuales estemos pasando o hayamos pasado o vayamos a pasar, Señor. Ayúdanos a estar en paz contigo primeramente. Danos la sabiduría para tomar decisiones y escoger el no enojarnos, Señor, contigo ni con las personas, sino que al contrario, estar en paz primeramente con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Padre, así sea. Sigue hablándonos, sigue ministrándonos. Llénanos con tu presencia gloriosa y poderosa. Que tu Espíritu Santo siga obrando en la vida de todos nosotros y nos dé cada día la paz que solamente tú, Señor, sabes dar. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. La fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás.
En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas